gente linda, comienza Canarias de ida y vuelta. Muy buenas amigos de Canarias de ida y vuelta. En este video tendrán a su disposición una recopilación de nuestro espacio especial para la historia de nuestras islas, el Tagoror de la Historia. Vamos a tener en este primer compilado 5 emisiones de este abordaje especial emitidos en radio y en los videos de los mismos programas de nuestro canal enlazados, con el fin de tener una sección específica a la que acceder a demanda y tener a la mano un resumen que en su justa medida de detalles intenta hacer para nuestro medio radiofónico el historiador y nuestro muy amigo José Ismael Rodríguez Delgado de Molina. Muy buenas noches y saludos cordiales. Mi nombre es José Ismael Rodríguez, soy historiador y nuestro programa Canarias de ida y vuelta, me han encomendado la labor y el honor de transmitirles semanalmente durante 8 o 10 minutos un poquito de lo que sería la protohistoria y la historia de Canarias. Digo protohistoria y digo bien porque esta es la que se encarga del estudio de las sociedades que, aún teniendo escritura, no ha sido descifrada. Y como veremos más adelante, Canarias no solo tiene un tipo de escritura, sino que tiene 2, aunque ninguna de ellas haya sido descifrada hasta el momento. Bueno, pues bien, a este espacio se me ha ocurrido llamarlo el Tagoror de la Historia. ¿Por qué este nombre? Los tagorores existían en todas las islas del archipiélago. Son construcciones circulares de piedra donde se reunían los notables de cada cantón, de cada menceyato, para discutir asuntos de importancia, ya fuesen políticos, asuntos sociales, impartir justicia, etc. Es por ello que se me ha ocurrido este nombre, que yo creo que viene bien para los temas que vamos a tratar. Pues bien, para esta primera entrega yo creo que sería importante empezar por las cuestiones más básicas. En primer lugar, por situar al archipiélago canario y su origen. Como todos saben, el archipiélago se encuentra situado en el noroeste del continente africano. Lo conforman 7 islas que desde el oeste hacia el este serían La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Aparte está el isleo de La Graciosa, Isla de Lobos, Roque del Este, Roque del Oeste y Montaña Clara. El origen de Canarias es volcánico, obviamente, y se produce asociado a las tensiones tectónicas de la cordillera del Atlas, cordillera situada en Marruecos. Esas tensiones tectónicas entre la placa africana y la placa europea hace que por esta zona, por donde está Canarias, rompa, ¿verdad?, la plataforma marina continental y vayan surgiendo las Islas Canarias. En la actualidad, las Islas Canarias limitan por el oeste con el Océano Atlántico, obviamente hacia América, y por el este limitamos con el Sáhara y más hacia el norte con Marruecos. Esto es muy importante porque nuestra relación con el Sáhara cada vez se va viendo más y mejor, que es fundamental para entender el poblamiento de las islas. En esta primera entrega del Tagoror de la Historia nos vamos a centrar en las referencias que a Canarias se realizaron en la antigüedad clásica. Y no solo en la clásica, sino anterior. Es sabido, conocido y confirmado que Canarias era conocida por fenicios, cartagineses, griegos, romanos y mauritanos. Son muchas las referencias escritas por autores de viajeros, tanto de su época como de épocas anteriores. Por ejemplo, ya desde el siglo VIII a.C., Hesiodo, en su libro Los Trabajos y los Días, ya nombra a las Islas Afortunadas. Hay que tener en cuenta que todas estas relaciones a Canarias clásicas
son las que conforman de forma fundamental lo que hoy serían pues la mitología y la leyenda, ¿no?, de las Islas Afortunadas, del Jardín de las Hespérides. Pues Hesíodo, en el siglo VIII, Hesíodo, que era griego, ¿verdad?, ya nombra a las Islas Afortunadas, ¿no?, que después nosotros hemos querido asociar con nuestro archipiélago. Y después también encontramos a Plinio el Viejo, que ya pertenece a la época romana, donde en el año 40 a.C. hace referencia al viaje de Juba II, que era rey mauritano, en su viaje de circunvalación por el continente africano, donde él sí visita, incluso dice que visita las Islas Canarias, llevándose perros, se supone que de la isla de Gran Canaria. Pero es que además también en el 570 está la seguridad de que el cartaginés Janón deja escrito en su Periplus, que también circunvala el continente africano, su paso por las Islas Canarias. Bueno, pues todos estos autores hablan de las Islas Afortunadas, repito, y del Jardín de las Hespérides, donde transmiten una idea de vida en el archipiélago ideal, lo que podríamos llamar el buen salvaje, con una naturaleza exuberante, etcétera, etcétera, etcétera. También es de interés saber que, por ejemplo, los romanos pusieron nombre ya a todas las islas. Por ejemplo, a Gran Canaria la llamaron Canaria, a Lanzarote Pluvialia, a La Palma Ombrion, a Fuerteventura Planaria, al Hierro Junonia y a La Gomera Capraria, ¿verdad? Estos son los nombres que los romanos dan a las Islas Canarias, pero no hay que olvidar que los antiguos canarios llamaban a sus islas de otra forma absolutamente distinta, ¿no? Y esto es muy interesante. Por ejemplo, Tenerife era Achinet, Gomera, exactamente igual. El Hierro era Aceró, La Palma era la isla de Aguara, Gran Canaria, Canaria, Fuerteventura, Maxorata, Lanzarote, Titerogacat. Esos eran los nombres con los que los canarios llamábamos a nuestras islas. Abordaremos el poblamiento del archipiélago canario, quiénes eran los primeros pobladores y cuándo llegaron a las islas. En este punto hay que decir que hay unanimidad en la comunidad científica en afirmar que esos pioneros eran grupos pertenecientes a la etnia amazigh, también conocida por el término latino bereber. Los amazigh ocupan en la actualidad el espacio comprendido entre las Islas Canarias al oeste, el oasis de Siwa en Egipto al este, el mar Mediterráneo al norte y el Sahel al sur. Todo este extenso territorio es conocido como la Tamasca. Pues bien, son las poblaciones amazigh asentadas en el Sáhara las que en un momento dado deciden trasladarse al archipiélago. Hay que recordar que el Sáhara no siempre fue un desierto. En su momento fue una zona húmeda donde abundaba la vegetación y los ríos. ¿Qué nos dice la historiografía canaria sobre el momento del tránsito desde el continente hasta Canarias? Pues nos plantea dos visiones distintas y distantes. Como visión general de la situación de la investigación arqueológica en las islas en este momento, debemos decir que nos encontramos con una escasez de campañas de excavación e investigación. Y si esto lo sumamos a que se calcula en 1 millón los antiguos canarios enterrados y esperando a ser estudiados, podemos concluir que aún nos queda mucho por avanzar en este terreno. Pero vayamos al grano. En la actualidad existen dos teorías fundamentales sobre la fecha en que se produjo el poblamiento de Canarias por parte de los amazigh. La primera teoría, que llamaremos conservadora, sitúa el poblamiento en torno al cambio de era, sobre el siglo I después de Cristo. Y una segunda teoría, que llamaremos moderna, lo retrasa hasta como mínimo el 2000 antes de Cristo. Aquí vemos las diferencias cronológicas entre una y otra. La teoría conservadora basa su argumentación en la mayoría de dataciones de carbono 14 realizadas
hasta la actualidad, y que arrojan unas cronologías absolutas de 300, 400 y 500 años después de Cristo. Pero a su vez, esta teoría arrincona las cronologías conseguidas, por ejemplo, en la cueva de los Guanches en Nicó de los Vinos, que da una datación de 1000 años antes de Cristo, o las dataciones de la Peña de las Cucharas en Lanzarote, que da una cronología de 960 años antes de Cristo, o las del yacimiento del descubrimiento, así se llama, en la isla de la Graciosa, que da una cronología de 1100 años antes de Cristo. En esta teoría conservadora habría que incluir a los defensores de las lenguas cortadas, un supuesto levantamiento producido en la provincia mauritana del Imperio Romano por parte de los hamasís, donde los romanos castigan a estos individuos cortándoles la lengua y deportándolos a unas islas que se suponen que son las Islas Canarias. Pero bueno, esta teoría no tiene sustento histórico ninguno, porque no hay referencias por ningún lado a dichos traslados forzados y forzosos. Este levantamiento se produjo supuestamente en la época del emperador Trajano, en el siglo I después de Cristo. Por contra, la teoría moderna del poblamiento de Canarias sitúa el tránsito desde el continente en, como mínimo, el año 2000 antes de Cristo, y lo basa en dos cuestiones fundamentales. La primera, en las dataciones anteriormente mencionadas, las de Icó, Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura, entre otras, que dan valores absolutos de 1000 o más años antes de Cristo. Y la segunda, en la aportación que al poblamiento ha aportado el estudio de la genética. En este asunto en concreto, la genética, la profesora Rosa Fregel, en una reciente investigación, ha descubierto que en Canarias existen hoy 5 linajes de ADN mitocondrial, el que se hereda de la madre, únicos en el mundo. El ADN mitocondrial muta cada 2.800, 3.000 años, por lo que se le puede hacer un seguimiento histórico continuo y fiable. Pues bien, de esos ADN mitocondrial que solo existen en Canarias y que mutaron tras el tránsito poblacional desde el continente hacia las islas, la primera mutación se produce en el 1600 antes de Cristo. Y si convenimos que no mutó nada más llegar, es decir, que pasaron años desde la llegada de la población hasta que se produce la primera mutación, podemos asegurar que el primer canario nace, entre comillas, no antes del año 3000 antes de Cristo. Resumiendo, tenemos dos hipótesis sobre la cronología del poblamiento del archipiélago canario. Una, que se basa en mitos y leyendas, además de en resultados parciales de excavaciones insuficientes y que nos sitúan en el siglo I después de Cristo, y otra teoría que se sustenta en dataciones absolutas de más de 1000 años de antigüedad en el poblamiento y en la genética. Yo creo que ahora es el turno de la arqueología moderna. Ella es la que debe dar sustento material y contexto histórico a lo que ha dicho la genética. Y antes de entrar en el análisis de las estrategias de adaptación al medio de los primeros canarios, me gustaría hacer un pequeño recorrido por la situación climática y geopolítica de ese momento, del momento en que los hamasí cruzamos desde el continente hacia las islas. Pues bien, las investigaciones paleoclimáticas han concluido que entre el año 3000 y el 8000 antes de Cristo, el Sáhara estaba formado, como ya comentamos en el capítulo anterior, por sabanas y frondosas praderas. Este lugar era el hogar
de cazadores y recolectores amasí, sostenidos por lagos permanentes y grandes cantidades de ríos y con lluvias muy importantes. El paulatino cambio hacia la desertización se inicia, se calcula, hace unos 5.000 años, justo, como vemos, el momento en que la investigación genética nos indica que el ser humano llega a las islas. Es decir, es coincidente el inicio de la desertización con el traslado hacia las Islas Canarias. Una de las teorías del cambio climático sostiene que el Sáhara pasó de ser verde a un desierto de forma súbita, en cuestión de un par de siglos. Otra teoría estima que la región se convirtió en el desierto más cálido del mundo hace apenas 2.700 años, es decir, en el 700 a.C., y que el cambio fue más lento, más paulatino. Sea como fuere, los seres humanos fueron abandonando la zona de forma lenta y constante a medida que el desierto iba avanzando. Hacia el este llegaron hasta Egipto. Encontramos a los Amazigh desde el periodo tunita, anterior al Imperio Antiguo. Y hacia el oeste llegaron hasta Canarias. En este punto es de interés señalar que tanto egipcios como canarios compartimos una práctica funeraria común, con sus diferencias lógicas: la momificación. Es muy probable que el rito de la momificación que compartimos se originase en la mitad del camino entre ambos países, es decir, en el Sáhara Verde. Pero claro, la actual situación de aridez ha imposibilitado hasta el momento confirmar esta teoría. Mientras esto sucedía, mientras Canarias era poblada por primera vez, púnicos y fenicios colonizaban comercialmente el mar Mediterráneo, noroeste africano incluido. Hasta hace tan solo unas décadas, las Islas Canarias eran menospreciadas a la hora de plantear la historia antigua, como si lo que aquí ocurría fuese algo secundario o ajeno a lo que sucedía en el Mediterráneo. No obstante, y sobre todo, gracias a la iniciativa de arqueólogos que han centrado todas sus energías en poner en valor esa historia oculta, cada vez estamos más convencidos de que las islas no fueron un territorio ajeno a lo que estaba ocurriendo un poco más al norte, sino que era una extensión del mismo en el Atlántico, y además desde el mismo momento en que los púnicos y fenicios inician su expansión comercial. Esta teoría de la intercomunicación y de la interrelación entre el mundo mediterráneo y Canarias viene avalada por varias cuestiones fundamentales. En primer lugar, por el conocimiento mutuo ininterrumpido, ya desde el periodo, la época del Sáhara Verde. Sáhara que se encontraba absolutamente integrado en lo que era el mundo económico y social del momento, y que no se corta por el paso de los Amazigh a Canarias. En segundo lugar, por el establecimiento de colonias comerciales a escasos kilómetros de Canarias, por ejemplo en Acra, que lo que nos indica es que el tránsito de naves, el tránsito comercial, se mantiene y sigue a escasos kilómetros del archipiélago. Y, en tercer lugar, por las distintas campañas de investigación arqueológica que se han producido en Canarias, que han dado como resultado descubrimientos que confirman esta teoría. Por ejemplo, es muy normal encontrar en casi todas las islas vasijas, útiles metálicos provenientes de las culturas originarias de estas culturas mediterráneas. También la existencia de factorías fenicias y romanas en islas como Lanzarote, Fuerteventura o incluso La Graciosa. También encontramos pinturas rupestres en muchas islas de barcos de esa época, por ejemplo en Tenerife, en Gran Canaria o en La Palma, así también como restos de animales que nunca existieron de forma natural ni fueron traídas por los originarios, ¿verdad? Sino animales que llegaron de forma puntual al archipiélago, ¿no? Como por ejemplo ciervos africanos. Por último, también es digno de destacar la relación que existe entre la escritura de Canarias
Canarias, escritura no descifrada, aún con la líbico-fenicia del norte del Mediterráneo de África. En resumidas cuentas, el supuesto aislamiento que se ha venido defendiendo durante décadas de Canarias nunca fue tal, por lo menos hasta la caída del Imperio Romano. Es en ese momento cuando entonces sí, Canarias y los canarios debemos adaptar nuestras estrategias de subsistencia a la autosubsistencia. En ese momento es cuando sí es verdad que muy probablemente nos encontremos solos o casi solos. Bien, abordaremos el problema de las distintas arribadas de población al archipiélago. Centrándonos ya en las Islas Canarias, debemos decir que la historiografía es coincidente, desde hace ya muchos años, en afirmar que el poblamiento del archipiélago se produce en varias oleadas y en periodos distintos. ¿Y por qué se tiene esa certeza? Pues fundamentalmente, y hasta el año 2019, por el análisis y el estudio de la evolución de la cerámica en el archipiélago, ¿no?, en las distintas islas. La cerámica canaria es toda ella realizada a mano. No existe, nunca existió el torno. Y se ha constatado en las distintas campañas de excavación arqueológica cambios radicales en sus tipologías y también cambios muy importantes en su decoración. Estos cambios no lo son tanto por una evolución paulatina de las técnicas y gustos, como sí por una sustitución drástica de los usos y las formas. ¿Qué nos indicaría esto? Pues nos indicaría la arribada de unas nuevas gentes con sus nuevas técnicas. Esta sustitución se ha podido constatar claramente en, por ejemplo, la isla de La Palma, donde el estudio de importantes estratigrafías han confirmado esta hipótesis. Pero ¿cuál era el problema hasta el año 2019? Pues que aún sabiendo que el poblamiento humano de Canarias se produce mediante una sucesión de arribadas, no se podía cuantificar las mismas ni darles un marco cronológico concreto. Todo este panorama de incertidumbre cambia radicalmente con la publicación en el año 2019 del trabajo de la paleogenetista Rosa Fregel. Como ya indicamos en el primer programa, la profesora Fregel, y tras haber analizado el ADN mitocondrial femenino de la actual población canaria, llega a la conclusión de que existen 5 linajes de ADN únicos en Canarias, con 5 cronologías distintas, que serían el producto de 5 arribadas al archipiélago. Como ya hemos dicho, estos 5 linajes tienen su origen en el mundo amazigh o bereber, pero mutan y se quedan en Canarias. Y lo más importante, estas mutaciones pueden fecharse. Por lo tanto, ya hoy tenemos la certeza de que son 5 las arribadas más importantes y que estas se producen en las siguientes fechas. Los primeros humanos que llegan a Canarias son los portadores del halotipo U6B1A, que muta en el año 1600 a.C. y confirma la primera llegada sobre el año 3000 antes de la era. La segunda oleada, que son los portadores del halotipo H1E1A9, que muta en el 600 a.C., confirma su llegada al archipiélago, por lo tanto, sobre el año 2000 antes de la era. Tercer contingente poblacional son los portadores del halotipo J2A2B1A, que muta en el año 151 a.C., por lo que su llegada se calcula sobre el 1551 antes de la era. La cuarta llegada es la de los portadores del halotipo L3B1A12, que muta en el 1140 después de Cristo, por lo que su llegada se calcula sobre el menos 386. Y la quinta y última llegada confirmada es la de los portadores del halotipo H4A1E,
que muta sobre el año 1160 después de Cristo, por lo que su llegada se produce a las islas pues sobre el menos 240. Estas son las fechas de los 5 principales contingentes humanos que poblarán las islas del archipiélago. Es muy probable que, por lo menos en la primera colonización, las islas fuesen ocupadas a razón del origen mayoritario de la comunidad humana que se estableciese y que mantuviesen el gentilicio hasta el día de hoy, existiendo concomitancias entre las comunidades isleñas y comunidades actuales que existen hoy en el Atlas y en el norte de África. De esta forma, en Lanzarote y Fuerteventura se establecen los majos. En Gran Canaria se establecen los canarí. En Tenerife, muy probablemente los sanatas, aunque se denominasen a ellos mismos guanches, que al final no quiere decir otra cosa que guan, los de Chinet, país, los del país. ¿Vale? Después, en La Gomera se establecen los gumeritas, en El Hierro los bimbaches y en La Palma los aguaras o aguaritas. Llegados a este punto, y a modo de resumen, decir que es a partir del tercer milenio cuando comienza la ocupación humana de Canarias y que en sucesivas oleadas distintas comunidades con un sustrato cultural común y un mismo origen étnico afrontan la adaptación y transformación de un archipiélago tan diferente como islas posee. Pues muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que tanta genética y nomenclatura no les haya resultado pesada, pero considero fundamental conocer estos datos para así poder desterrar de una vez y por todas los mitos y leyendas que de forma interesada muchas veces han contaminado durante décadas la historia antigua de Canarias. Y por otro lado, nos iremos adentrando poco a poco en la protohistoria de Canarias. Creo que es importante volver a insistir en este término, en el de protohistoria. Sociedades que poseyendo escritura aún no han sido descifradas. Y en el caso concreto de Canarias, nos vamos a encontrar con que tenemos 2 tipos de escritura sin descifrar. Una primera escritura sería la escritura canaria geométrica, que está extendida por todo el archipiélago. Este tipo de escritura es la más conocida y la podemos encontrar en estaciones de grabados como las del Julán en El Hierro o en las estaciones de Belmaco en La Palma. Y por otro lado tenemos una segunda escritura que es más antigua pero de descubrimiento más reciente, que sería la escritura canaria lineal. La escritura canaria lineal se halla por primera vez en la isla de Maxorata, Fuerteventura, y posteriormente en Titerogacat, Lanzarote. En un primer momento, al hallar esta escritura lineal, se creyó que solo en estas 2 islas, y motivado por la mayor relación de estas con el Imperio Romano, con las factorías ahí establecidas, se encontraría este tipo de escritura. Y digo por la mayor relación con el Imperio Romano porque en un primer momento se asoció esta escritura al alfabeto latino, llegándose a denominar escritura latino-canaria. Pero, oh sorpresa, la sorpresa de los arqueólogos llega cuando esta escritura lineal empieza a aparecer en otras islas, como en Gran Canaria, en Tenerife, en La Gomera o en La Palma. Y además, filólogos especialistas en lenguas latinas de la Universidad de Las Palmas desean de forma categórica que sean evolución del latín y ni siquiera un antecedente del mismo. Pero es más, en el proceso de investigación de esta escritura lineal se dan cuenta que tampoco es púnica ni fenopúnica y que su antigüedad, al irse retrasando, ya se sitúa por las ciencias sociales de vanguardia más allá del 2.º milenio. Y esta escritura solo se da en el archipiélago, solo se da y solo se encuentra hasta el momento en Canarias. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿A dónde quiero llegar? Pues que antes de abordar el conocimiento de la protohistoria y la historia de Canarias, debemos todos abandonar de forma total lo que sabíamos o creíamos saber de ella.
¿Y por qué razón? Porque en los últimos 10, 15 años, las ciencias sociales, encargadas de la investigación y el estudio de la antigüedad de Canarias, han avanzado más que en los últimos 400. Por lo tanto, hoy, la historia de hoy, lo que entendemos del mundo canario antiguo hoy, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se nos decía hace 15 años. Sin duda ninguna, la historiografía canaria necesita una profunda revisión para poder deshacerse de los dogmas paternalistas, si no racistas, que la han condicionado y maniatado hasta el día de hoy. En los 4 programas que llevamos del Tagoror de la historia, ya hemos hecho caer 2 mitos. Por un lado, el del origen de los pobladores, y el segundo, y por otro lado, el de la fecha de la llegada, de la arribada a Canarias. Ya es indiscutible el origen amazigh de los canarios, bereber, y ya es indiscutible que la primera arribada se produce como mínimo 2000 años antes de Cristo. Pues bien, estos datos, que ya son verdades absolutas gracias a la paleogenética, ya se dejaban entrever desde como mínimo hace 30 años, pero era más fácil negarlo y hablar de romanos y lenguas cortadas, de la Atlántida o de deportaciones forzosas, que ponerse a trabajar con la pala y en el laboratorio. La historiografía paternalista, y en muchos casos racista, se ha empeñado en presentar al canario antiguo, como una persona con alguna minusvalía mental o con un cromosoma menos, incapaz de innovar y avanzar socialmente. Es esta minusvalía psíquica la que, por ejemplo, les impedía, según ellos, trasladarse de una isla a otra, o desde Lanzarote y Fuerteventura al continente, aunque hubiesen venido por ese mismo camino. Pues, queridos radio oyentes, la realidad fue y es otra muy distinta. Como bien indica el catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de La Laguna, don Antonio Macías, Canarias está perfectamente imbricada en el circuito de la economía y comercio internacional desde el mismo momento de su poblamiento. Es decir, desde la llegada más allá del 2000 a.C. hasta 1940 del siglo pasado, Canarias está integrada en las comunicaciones comerciales y económicas del mundo conocido, obviamente. Es solo a partir de la última guerra civil en España cuando Canarias es obligada a abandonar la economía internacional y pasar a integrar la economía, por llamarla de alguna forma, española. Este perfecto encaje de Canarias en el mundo conocido, que duró 4000 años, solo se ve interrumpido desde el siglo IV después de Cristo al siglo XV. El motivo no es otro, como ya hemos indicado en programas anteriores, el motivo no es otro que la caída del Imperio Romano de Occidente. Ahí se produce, eso sí, ya una ruptura casi total de las comunicaciones de Canarias con el exterior. Por lo tanto, y a modo de conclusión, decir que no podemos abordar el análisis de la historia de Canarias como si fuese un archipiélago aislado del mundo, porque no lo fue. La intercomunicación con el mundo conocido era constante y permanente. Ni tampoco podemos abordar el análisis de la historia de Canarias como si de 7 u 8 compartimentos insulares estancos fuesen, porque tampoco fue así. La intercomunicación insular entre islas fue intensa y constante, como así lo confirma el reciente estudio de arqueobotánica del investigador Jacob Morales, que ha constatado un importantísimo trasiego de cereal interinsular. Se pasaba cereal de una isla a otra, entre otras cosas. Hasta ahí es hasta donde ha llegado la investigación. Amén de la tradición oral que confirma la intercomunicación, así como las investigaciones de algunos de los más acreditados, como Betancur Afonso, que confirma la comunicación entre las distintas islas. En definitiva, los canarios
no fuimos víctimas de la historia. Fuimos y somos protagonistas de la misma. Seguiremos profundizando en el mundo, en el interesantísimo mundo de los canarios antiguos. Tanmirt, Timensiwin y Ahul. Gracias, buenas noches y salud.